Y hoy vamos a hablar sobre un tema importante, vamos a hablar sobre Tomás. Tomás, un personaje bíblico acerca de este asunto que precisamente estamos viendo acerca de cuál fue el texto bíblico en sí, en el texto bíblico que tocamos, ¿no? Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos las señales de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, dice la Escritura, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sí, son palabras textuales que el Señor Jesús, los apóstoles nos dicen que Tomás eso dijo. Pero la Biblia nos dice que Tomás era uno de los 12 discípulos, era parte de los 12 discípulos, pero también era un discípulo del Señor Jesús que tomaba ciertas decisiones osadas. ¿Se acuerdan cuando estaba enfermo Lázaro y le llegó la noticia de que estaba enfermo y después Jesús dijo: Lázaro ha muerto? Tomás fue el que dijo: pues vamos allá y muramos también nosotros. Era un hombre tomaba decisiones osadas, fuertes, pero también era una persona que quería escudriñar mucho. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo esa ocasión: Señor, ¿a dónde vas? Y no sabemos el camino. Y fue cuando la respuesta del Señor Jesús habló diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pues Tomás era un hombre no escéptico, pero sí era un hombre que necesitaba pruebas para seguir adelante en su vida. Y era un hombre que no abandonaba a sus amigos, él estaba con sus amigos. Se habla después de la resurrección del Señor Jesucristo y de la manifestación, él estaba siempre con los discípulos, pero en esta ocasión, en este domingo de resurrección, no estaba Jesús, no estaba con ellos cuando Jesús se les presentó. Y precisamente dice, Tomás no estaba con los 12, Tomás no estaba en ese lugar. Se les había manifestado primero a las mujeres, se les había manifestado a los 10 discípulos, se le había manifestado a 2 discípulos que iban de camino, pero él no estaba. ¿Dónde estaba Tomás? Realmente no sabemos con exactitud, pero lo cierto es que le habían dicho: hemos visto al Maestro. Era una afirmación grupal y los discípulos les decían: mira, está el Maestro aquí. Las pruebas de la existencia de Dios, la prueba de la existencia de la resurrección de Jesucristo son bases en nuestra fe. El Señor Jesús dice a través del apóstol Pablo: si Jesús no resucitó, vana entonces es nuestra fe. Entonces necesitamos estar seguros de la resurrección para poder avanzar en la vida cristiana. Triste, desgraciadamente, en nuestra sociedad, el día de hoy estamos viviendo una situación muy difícil, porque hemos encontrado que hay iglesias ateas, pastoreados por pastores que también son ateos. Y en las redes anda circulando una noticia y aquí la tengo escrita, en donde precisamente Greta Boster de la Iglesia Unida de Canadá se denomina a sí mismo atea. Y la organización quiso tomar cartas en el asunto, pero la dejó en el mismo lugar, en el mismo puesto, en la misma iglesia, y pastorea una iglesia que no cree, no tiene fe, no cree en la fe. Dice que ella no cree en un Dios sobrenatural y no cree en un Dios intervencionista. Es decir, cree que hay un Dios pero muy lejos. Quién sabe dónde está, anda perdido en el espacio, anda tal vez creando otros mundos, se anda rascando el estómago, pero no está aquí presente y palpable. El Señor Dios responde una de las grandes preguntas de Tomás, ¿no? Tomás se llama Tomás el Dídimo o Tomás el gemelo. ¿Cuántos gemelos habrán así como hoy? Que tienen dudas, tienen preguntas, tienen cuestionamientos, y como no se les responde, o como no ven la evidencia de la resurrección, simplemente dejan de creer.
Dios hoy te está llamando a que empieces a creer nuevamente. Y si tienes dudas como Dídimo, si tienes dudas como Tomás, Tomás en hebreo significa gemelo. Y Dídimo en griego significa exactamente lo mismo, gemelo. ¿Cuántos gemelos habrán en este mundo que dudan de la eficacia, del poder, de la gloria? Bueno, pues estamos hablando precisamente acerca de Tomás. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. En el capítulo 20, y hablamos del versículo 24 en adelante. Vamos a retomar la porción bíblica y vamos a ir a Juan 20, versículo 26, que es la porción que nos toca en esta hora. Dice las Escrituras, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí encontramos un evento sobrenatural, un evento, la verdad, que se escapa fuera de todo precepto y concepto, ideas, pensamientos. Dice en las Escrituras que muchas personas tuvieron un encuentro sobrenatural. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes del caso de Natanael, allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, en el versículo 25 al 51, nos habla diciendo así, sobre todo del 47 en adelante, dice, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. El versículo 48 dice, y le dijo Natanael, ¿y de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Antiguamente el creyente, bajo la sombra de un árbol, precisamente debajo de la higuera, leía las Escrituras y creía que el único que lo podía ver y conocer era Dios. En ese momento Jesús le dijo, cuando tú estabas en la higuera te vi. Inmediatamente respondió Natanael, versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Automáticamente él dijo, tú eres el Mesías de Dios, tú eres el esperado. Entonces, el versículo 50, Juan 1, 50 dijo, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces encontramos aquí un encuentro sobrenatural que no tuvo que aparecerse Jesús después de resucitarse. Natanael creyó, inmediatamente creyó. Pero hay corazones duros como Tomás. Por ejemplo, veamos el caso del apóstol Pedro. Veamos el caso de Saulo de Tarso. Dice que Saulo de Tarso golpeaba a la iglesia, perseguía a la iglesia del Señor, pero tuvo una revelación celestial. Una revelación celestial. Vayamos a Hechos 9, versículo 3 al 6. En Hechos 9, versículo 3, dice así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y cuánto quisiéramos que mucha gente hoy tuviera ese resplandor de luz del cielo? Porque hay muchos que no creen, muchos incrédulos. Incluso hay pastores que no creen en la resurrección de Jesús. Creen que todo esto es fantasía. Dice el versículo 4, Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjate qué interesante. Porque para el pueblo judío
que era creyente en Dios, creía en las cuestiones sobrenaturales, creía que podía hablarle a un ángel, podía creer que podía tener una visión, y el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, sabía que era una visión, sabía que era del cielo. Por eso preguntó, ¿quién eres, Señor? Porque pudo haber sido un ángel, pudo haber sido una revelación espectacular. ¿Quién eres? Sabía que era una visión celestial. Era un rabino y era conocedor de los eventos sobrenaturales. De Dios los conocía. Pero en esta ocasión él quería certificar quién era este que se le presentaba. ¿Quién era este ser divino? ¿Era un querubín? ¿Era un ángel? ¿Era un profeta? ¿Era Elías que iba a hablarle? ¿Era Enoc? ¿Era Moisés? ¿Quién? ¿Quién era? Pero cuando de repente se escucha la voz que dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hubo un choque en su ser, en su alma, y la revelación cayó sobre él primero como escamas, porque sus ojos fueron ciegos. Dice el versículo 6, y temblando y temeroso dijo, Señor, ya cambió. Ahora sí, ya cambió la situación. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Porque seguramente el apóstol Pablo había estado cuando apedreaban a Esteban. Y Esteban había hablado un discurso acerca de la deidad y de la santidad de Jesús. Y cuando chocó contra esta revelación, no le quedó más que decir, Jesús, tú eres el Señor. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Interesante. También Tomás necesitaba un choque sobrenatural. Necesitaba un golpe espiritual. Ya las mujeres habían recibido la revelación espiritual, habían visto a Jesús. Cefas había visto a Jesús. Los dos que estaban de camino a Damasco habían visto a Jesús. Los 10 reunidos con los demás ya habían visto a Jesús. Ya habían visto la revelación de Jesús. Pero Tomás, no. Tomás decía, no, hasta que yo no meta mi dedo en sus dedos, yo no viere el agujero que hicieron los clavos, si yo no meto mi mano en el costado, yo no voy a creer. La dureza de Tomás, ¿no? En este caso. Y ya Jesús había hablado muchas veces sobre la dureza del corazón de los discípulos porque no habían creído en el glorioso evento de la resurrección, ¿no? Así que podemos ver cómo dice Tomás. Tomás había visto con sus propios ojos la muerte del Señor Jesús. Jesús había visto cómo el clavo de hierro había golpeado las manos de Jesús y había perforado clavándolo en la cruz. Había visto cómo el soldado había agarrado una lanza y había metido esa lanza en el costado de Jesús y había visto cómo había salido sangre y esa agua. Y sabía que era una herida profunda. Por eso decía, si no metiere mi mano en su costado. Era una herida grande, una herida profunda. Y la Biblia nos dice que a los 8 días después de haber visto la resurrección, es decir, el siguiente domingo, por eso es que domingo tras domingo tenemos que creer y testificar que Jesús vive. Jesús resucitó de los muertos. Y 8 días después, dice la Escritura, que cerradas las puertas, nuevamente les habló a los discípulos, como la primera vez les dijo, paz a vosotros. Es que cada vez que se presenta Jesús, cada vez que Jesús está en nuestras reuniones, cada vez que Jesús está en nuestro hogar, cada vez que hay una manifestación de Jesús, es paz, es shalom. Es una seguridad de que en nuestro corazón hay una quietud en donde solo Dios está reinando. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo os da. Eso lo dijo Jesús.
Y el apóstol Pablo lo repite. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que pasaba en la vida de Tomás. Tomás necesitaba la paz de Dios, la paz sobrenatural. Se acerca a Jesús y le dije, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Yo creo que lo que en la mente de Tomás estaba es verdad, es verdad. Ha resucitado, es verdad, es verdad. Y Jesús le responde, no seas incrédulo, sino creyente. Aquí es algo interesante porque la palabra incrédulo significa la palabra apistos, es decir, sin fe. La palabra pistos significa que no eres fiel, has dejado tu fidelidad. Es como el hombre que abandona a su mujer, no es un hombre fiel, es un apistos, es un hombre sin fe. Ya perdió la fe de su esposa, y es un hombre que está descorazonado por seguir a la que siguió como mujer. En este caso, cuando nosotros dejamos de seguir a Cristo, es como si hubiéramos abandonado la fe, como que se hubiera habido un divorcio. En este caso nosotros, el Señor Jesucristo dice, no seas apistos, no seas sin fe, no seas incrédulo, lo dicen las versiones, sino sé creyente, sé pistos, sé fiel. Considera estas cosas, dice el Señor. Entonces, el Señor le dice al discípulo, tienes que creer. Tú debes, el arma principal de nuestra convicción es la fe. Debes tener fe, debes creer, debes tener en tu ser la seguridad y la certeza de quién es Jesús. Juan capítulo 20, versículo, ya estamos al final, versículo 28 al final. Entonces, estamos hablando de Tomás, como en el Evangelio según San Juan. Es que voy a hablar del Evangelio de Tomás más adelante, de Tomás apócrifo, ¿no? Y unas referencias voy a estar, por eso me estoy confundiendo. Pero Juan capítulo 20, versículo 28. Después que el Señor Jesús se le presenta a Tomás y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. El apóstol Tomás exclama diciendo, ¿qué exclama diciendo? Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjense que la palabra Señor y Dios mío es una expresión muy, muy difícil, casi imposible de sacarle esta confesión a un judío. Porque desde que nacen, ellos han sido instruidos que a ningún ser humano se le debe rendir la pleitesía o se le debe decir, tú eres Dios. A nadie se le debe decir, tú eres Jehová. Solamente eso se lo reserva ¿a quién? A Dios. En el cual fue dado en las Escrituras los 10 mandamientos. Cuando dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no te harás imagen alguna ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás a ella, ni te inclinarás, ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hijos sobre los padres a la tercera y cuarta generación. Pero rindo misericordia de los millares y millares que me honran, que me aman. Ellos lo tienen grabado. No hay imagen de Dios. Pero de repente llega Jesús y se presenta ante Tomás. Y Tomás saca esta expresión, Señor y Dios mío.
debió haber sido tanta la conmoción después de haber visto a Jesús crucificado, los clavos penetrando en sus manos, la lanza con la capacidad de que tu mano podía penetrar en ese costado, y al verlo y viendo al muerto vivo, al resucitado, entonces él no le quedó ni la más mínima duda. Este que estoy viendo es el Señor y Dios. En Primera de Juan, en el capítulo, primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, el apóstol Juan habla diciendo de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, o sea, lo que se manifestó, lo que hemos contemplado. Y añade, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjate cómo el apóstol Juan había dicho: hemos visto, lo vimos, lo contemplamos, ahí estábamos. Pero también lo palpamos, lo tocamos. Es una evidencia real. No fue un fantasma, no fue una ilusión. Jesús está vivo. Y Él es tocante al verbo de vida, manifestado. Lo creemos porque lo vimos. Y eso fue transmitido. Unos lo creen sin haberle visto, porque sienten la paz y la transformación de su ser palpable y claro. Otros ven milagros, maravillas, prodigios, y es válido porque existen, y es verdad, porque no estamos ante un Dios muerto, estamos ante un Dios vivo, viviente. Pero también vemos, por ejemplo, el caso cuando dice: Dios mío. Muchas cuestiones bíblicas. Tal vez esta es la expresión más clara y evidente de que Jesús es Dios. Lo vemos, por ejemplo, allá en Isaías 9:6, cuando habla sobre la profecía de que el Mesías iba a venir, porque un niño nos es dado y un hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará, fíjate, se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte. Ese niño se va a llamar Dios fuerte. Y se va a llamar Padre eterno. Un ser humano tendrá el nombre de Dios fuerte. Tendrá el nombre de Padre eterno. Y no solamente, vamos a Isaías 25, versículo 9, en donde se dirá: he aquí, se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y Tomás, eso es lo que estaba haciendo. Este es mi Dios y este Señor. Los testigos de Jehová, siempre que dicen Jehová es Señor, se refiere a Jehová. Pero en este caso le cambian la traducción, y ahí no le dicen Jehová a Jesús. Jehová es Jesús. Amén. Jesús es Jehová. Y Jesús es Dios. Esta es la plena realidad y la evidencia de que estamos ante el Dios Todopoderoso. De hecho, en el Apocalipsis dice que toda potestad le he dado en el cielo y en la tierra, dice Mateo. Y en el Apocalipsis dice el Dios, el Todopoderoso. Jesús, el Todopoderoso. Y no hay otro Todopoderoso sino Dios. Me llama la atención, pues, como en 1 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, nos habla diciendo de esta manera: indiscutiblemente, 1 de Timoteo 3, 16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y mira cómo dice: Dios manifestado en carne. ¿Qué? Dios manifestado en carne.
justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Y eso es lo que le enchila a mucha gente. ¿Cómo creer que Jesús es Dios? Si es la tercera persona de la Trinidad, sí, pero es Dios. Jesús es Dios. Y aún no logro entender cómo es que hay iglesias pastoreadas por pastores ateos. Cuando estaba yo en el seminario teológico, allá en la Ciudad de México, presbiteriano, se infiltraba mucho el concepto de la alta crítica alemana. Y en esta alta crítica alemana se cuestionaba el milagro de Dios, se cuestionaba la divinidad de Dios, se cuestionaba la divinidad de Jesucristo, se cuestionaba los días de la creación. De tal manera que muchos jóvenes me decían, ¿tú todavía crees que Dios hizo el mundo en 6 días? Sí, lo creo. ¿Tú crees todavía que Jesús caminó sobre las aguas? Fue una ilusión óptica que los discípulos, ya cansados, desvelados, pensaban que Jesús caminó, pero no, estaba ya separado en una roca. ¿Tú crees todavía que Jesús multiplicó hizo 5,000 pesos con 2 pececitos? Multiplicó los peces con 2 pececitos. Mucha gente todavía está en incredulidad. Eso no creo es posible, no es posible. Así hay muchos. No creen en un Dios sobrenatural y no creen en un Dios que interviene en sus asuntos. Prefieren creerle a la ciencia, prefieren creerle a los brujos y a los chamanes, porque en ellos sí ven evidencia. Ven evidencia de que el brujo hace maldad y es efectivo. Creen que en los demonios porque sí tiemblan las cosas. Pero cuando vamos ante un Dios todopoderoso que tiene poder sobre el cielo, sobre la tierra, para detener plagas y para guiar a las personas en sueños, en revelaciones, en cuestiones presenciales. No, en eso no creemos. Pues ¿en qué Dios creemos? Creemos en un Dios humanista, un Dios socialista, porque todos los partidos de izquierda son ateos, todos. Y todos los partidos de izquierda están ambicionados de poder. Nuestra única solución aquí es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tomás exigió evidencias. Y Jesús le dijo, mete tu dedo, mete tu mano, no seas incrédulo, sé creyente. Y le dijo, Tomás, después de haber dicho esa expresión, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron, creyeron. Tomás llegó a ser un creyente fiel, pero Dios extiende su bienaventuranza para aquellos que dan una respuesta de Dios en sus corazones. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? Dios, yo creo que perdonó a Tomás por su incredulidad, pero con querer, con certeza, verificar si en verdad las cosas eran así. Y cuando Dios se le manifestó, también hubo una respuesta clara y contundente. No fue una palabra teológica que le dio vuelta al asunto. Sí, como que sí era Dios, pero medio me convencí. No, sí, yo sí creo. Una vuelta teológica bueno, por eso soy creyente, pero hay algo ahí que no me convence. No. Tomás decidió y declaró, tú eres Señor y tú eres mi Dios. Para terminar, voy a darte un extracto de la historia del apócrifo de Tomás, tomado de un estudioso de la Biblia que es Barclay. Y voy a permitirme leerlo para que veamos cómo es el carácter de Tomás, cuando menos en este apócrifo, que da mucha referencia de cómo era el carácter de Tomás. Dice, después de la muerte de Jesús, sus discípulos se dispersaron por el mundo para evangelizar a diferentes países. A Tomás le tocó la India.
Hasta el día de hoy hay una gran iglesia cristiana en el sur de la India que se llama Iglesia de Santo Tomás, porque se cree que él fue su fundador. Al principio Tomás se negó a ir, alegando que no era bastante fuerte para un viaje tan largo, y dijo: yo soy hebreo, ¿cómo voy a predicar el evangelio a los indios? Jesús se le apareció de noche y le dijo: no tengas miedo, Tomás, vete a la India y predica la palabra allí, porque mi gracia estará contigo. Pero Tomás seguía negándose, diciendo: mándame a donde quieras, le dijo a Jesús, pero no sea la India, porque no voy. O sea, así como era Tomás, ¿no? Así como era Tomás. Sucedió que había venido cierto mercader de la India a Jerusalén que se llamaba Abanés, y le había enviado el rey Gundalforo para que le llevara un experto carpintero. Y eso es lo que era Tomás. Jesús se apareció y se presentó a Abanés en el mercado y le dijo: ¿quieres comprar un carpintero? Y Abanés le dijo: sí. Y Jesús entonces le propuso: tengo un esclavo que es carpintero y quiero vendértelo. Y señaló a Tomás desde lejos. Y llegaron a un acuerdo en el precio y se hizo un contrato de compraventa. Y decía: yo, Jesús, hijo de José el carpintero, certifico que te he vendido a mi esclavo que se llama Tomás, a ti, Abanés, mercader de Gundalforo, rey de los indios. Cuando se firmó y se selló el tratado, Jesús encontró a Tomás y se lo llevó a Abanés, quien le preguntó: ¿este es tu Señor? Y Tomás respondió: claro que sí. Y Abanés le dijo: pues yo te he comprado. Tomás no dijo nada, pero de madrugada se levantó a orar. Y en su oración le dijo a Jesús: iré a donde tú me mandes, Señor Jesús. Hágase tu voluntad. Eso nos presenta a Tomás, que era lento para entender las cosas, pero cuando ya se confrontaba la situación decía: pues le entro. Si le voy a entrar, le voy a entrar, le voy a entrar con todas las ganas. A veces se necesitan así, creyentes decididos, que si en algún momento hay una duda en tu corazón, pero si esa duda ha sido despejada por el poder de Dios, yo creo que es el momento que diga: pues sí, Señor, si le entro, le voy a entrar hasta el fondo y hasta el fin de mis días. Eso hizo Tomás. Tomás vio al Señor Jesús, fue reprendido en su incredulidad al ver a Jesús, pero al fin dijo: tú eres mi Señor y mi Dios, y te seguiré a donde tú me envíes. Y si es a la India nos vamos. Y lo digo en serio también para nosotros, ¿verdad? ¿Verdad, corazón, esposa mía? Que si nos mandan a la India nos vamos. Bueno, pero es parte de esa realidad y parte de esa verdad. Después sigue la historia de cómo se encontró con el rey y cómo usó estrategias. Y el rey después se convirtió y mucha gente también sirvió al Señor. No seamos incrédulos, sino creyentes. Es un tiempo de acercarnos al Señor y decirle que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador.